Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 18. Había una vez. Había una vez una infanta que abrió caminos, o eso se esperaba. Esta infanta se llamaba Eulalia y nació en el siglo XIX. En la actualidad, 2 siglos más tarde, los hay que se rasgaron las vestiduras cuando otra infanta comunicó el cese temporal de la convivencia con su marido. La infanta de nuestra época se llama Elena. Sorprende que hoy se proceda de manera más retrógrada que antaño, porque eso de cese temporal no era más que un eufemismo de separación y consecuente divorcio. Para desgracia de los periodistas cortesanos que ejercen aún hoy, la infanta Elena no ha hecho nada que no hiciera ya otra previamente. Esto es algo parecido a lo que hablamos una vez con respecto al exilio. Si no sabes de lo que hablo, ve al artículo de mi blog o al podcast titulado Los Borbones y el exilio. Había una vez una infanta en el año 1900 que dijo «basta». Ella era la infanta más rebelde, desbocada y consentida. No pudo más con su matrimonio y se marchó a Francia a vivir con su madre Isabel II, que recordemos que allí se instaló cuando la echaron de España. Vamos, que estaba exiliada. Esta es la historia de una infanta que se llamaba Eulalia de Borbón, la infanta con el carácter más progresista y feminista que se hartó de su marido y lo dejó. Como idea está bien esto, pero vamos a ver qué pasó. Hay quien sostiene que la forma de ser de esta infanta responde a la educación que recibió en Francia, donde vivía durante el exilio de su madre. Toda una liberal nada dada a las normas y a los límites con sus hijos y que además se educó en colegios, lo que no era habitual en niñas de su condición social, en infantas. En realidad esto no tiene mucho sentido, puesto que fue la misma educación que recibieron sus hermanas, las infantas Pilar y Paz, y en nada se parecían a ella. De lo que no hay duda es del carácter catastrofista de su vida. Escucha con atención porque los Borbones tienden a complicarse la vida y si no estás atento te vas a perder. Eulalia se casó con su primo hermano Antonio de Orleans y Borbón, que a su vez era hermano de la primera esposa del rey Alfonso XIII, es decir, el hermano de Eulalia. Vamos a ver. 2 hermanos, chica, chico, se casan con otros 2 hermanos, chica, chico, que a su vez los 4 son primos. ¿Estamos? Te he dicho que esto era un lío y que si no estabas atento te podías perder con mucha facilidad. Bien. La hermana del que fue marido de Eulalia, es decir, de Antonio de Orleans, se casó con el rey, que era el hermano de Eulalia, ¿vale? Esta reina, María de las Mercedes, se murió solo a los 5 meses de la boda. Como el rey Alfonso XII necesitaba un heredero, pues estaba en la obligación de casarse de nuevo. Pese a que no quería, porque seguía enamorado hasta las trancas de su difunta prima y esposa María de las Mercedes de Orleans. Aún así se barajó la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio, esta vez con una hermana de Mercedes y de Antonio, es decir, Cristina de Orleans y Borbón. Pero también murió antes de casarse. Vale. Varios años más tarde llega Eulalia y se casa con el hermano de estas 2, de Mercedes, que había sido la esposa de su hermano y reina, y de Cristina, que también se había muerto. Y dice que se casa con su primo por deber de Estado. Vamos, que al parecer le hizo una promesa a su hermano el rey Alfonso XII cuando éste se estaba muriendo. No sé yo.
La boda de esta pareja, que recordemos que no fue por amor, empezó mal y sabemos que lo que mal empieza mal acaba. Se casaron unos meses después de la muerte del rey Alfonso XII, es decir, el hermano de Eulalia, así que los novios vestían de negro, era un enlace oscuro, fúnebre, en definitiva nada festivo. Como resultado, el matrimonio de estos primos terminó como el rosario de la aurora, pero no porque Eulalia sacara de paseo su fuerte carácter, sino porque no consintió los desplantes de su marido. Digamos que nació más que en la época equivocada, en la familia equivocada, pues teniendo en cuenta su condición de infanta, de ella se esperaba un aguante y una discreción a la que no estaba dispuesta. La familia le pidió una separación disimulada, discreción, que no diera que hablar, y le pusieron de ejemplo a sus padres, que la reina Isabel II y Francisco de Asís y Borbón tuvieron un matrimonio también de Estado y nunca tuvieron relación entre ellos. Sin embargo, no sé si de Isabel II en realidad podemos decir que se caracterizaba por muchas cosas, pero discreta no sé yo si era la palabra adecuada. Lo que no contaron fue con un pequeño detalle, y es que Eulalia se hizo escritora. Ay, las escritoras lo que largamos. En el caso de Eulalia, lo más grande. Decidió escribir sus memorias que después prohibió su sobrino Alfonso XIII, pero que al final toda la aristocracia tenía en sus bibliotecas. Y así es como conocemos, por la pluma de la propia protagonista, los motivos que la llevaron a divorciarse de su marido. Lo que le gustaría a más de uno que a Elena le hubiera dado también por escribir. Uno de los motivos de este divorcio fue que estaba hasta la peineta de las infidelidades. Dice así: mi marido tenía su enorme fortuna comprometida con sus excentricidades, sus lujos rumbosos, sus regalos llamativos y sus aventuras. Esta infanta tampoco tuvo reparos en reconocer: todo lo había calculado con una frialdad que me dejaba asombrada a mí misma. Una frase que no deja lugar a la imaginación de cómo era esta mujer. Una vez tomada la decisión de la separación, ella intentó que fuera lo que hoy conocemos de mutuo acuerdo para evitar un escándalo como su familia le había solicitado. Sin embargo, Antonio, que a Eulalia le importaba lo justo, pues no deseaba esa separación. No deseaba esa separación no por ella, sino es que lo que no quería era separarse del dinero de ella. Entonces no se le ocurrió otra forma que difamar a su esposa. Y ésta, más tarde, no tuvo reparo en contarlo, y dice: mi marido hizo el triste papel de agraviar públicamente a una infanta de España, que indefensa y sola dejó subir la marea cuanto quisieron elevarla bajas pasiones, envidias, venganzas o interesadas maquinaciones. Había una vez una infanta con una historia fascinante, porque nos llega gracias a la propia protagonista. Su familia, la real, es decir, su sobrino, el rey y su esposa, no le pusieron las cosas fáciles, importando más el qué dirán que el propio bienestar de la protagonista. Y así lo explica ella: los Borbón, irritados por mi desobediencia, trataban de dominarme por el temor. En España una separación matrimonial suponía un escándalo, algo que ponía los pelos de punta a las honestas damas que se hacían cruces. La familia real no podía ver con buenos ojos que una infanta fuera motivo de murmurares, comentarios, de que se la señalara, y se temía que mi actitud pudiera servir de ejemplo a muchas mujeres. Explica entonces que por esta razón dejó España y se refugió en la casa de su madre, donde se sentía protegida y donde nadie la juzgaba. En consecuencia, también, gracias a formar parte a esta familia, lo tuvo más fácil para firmar la separación y recuperar su dinero. Su madre, Isabel II, movió los hilos de sus contactos y el Consulado Español de París, junto con ella, con la madre y el abogado de esta, firmó los papeles de la separación con el embajador como testigo.
vuelve a sonarte algo la música, ¿no es cierto? Y es que son tantas las similitudes entre la infanta de 1930, es decir, la que se divorció en esa época, y la de 2009, que resulta increíble que casi 80 años después los prejuicios se mantengan. Pero pese a los puntos en común, hay que destacar una gran diferencia, y es que mientras que Eulalia solo era sobrina de rey, Helena era hija. Pero salvo por este detalle, ambas separaciones, que no los motivos, discurrieron en paralelo. ¿Conocías la historia de Eulalia de Borbón? Espero que la hayas disfrutado. Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.